Bienvenidos al canal de Íconos Sagrados. Hoy vamos a contar la apasionante e increíble vida del profeta Samuel, un hombre cuya historia no solo inspiró a toda una nación, sino que también nos enseña profundas lecciones sobre la fe y el propósito divino. Desde su milagroso nacimiento hasta su papel crucial como juez y profeta de Israel, cada capítulo de su vida está marcado por el poder de la oración y la fidelidad a Dios. Acompáñennos a descubrir cómo este fiel servidor de Dios transformó la historia de su pueblo. Continúen viendo el vídeo para conocer más sobre la vida y legado de Samuel. En los tiempos antiguos de Israel, cuando los jueces gobernaban la tierra, una historia de fe, devoción y destino divino estaba a punto de comenzar. En la región montañosa de Efraín, en la pequeña ciudad de Ramá, vivía un hombre llamado Elcaná. Tenía dos esposas, Penina, quien le había dado hijos, y Ana, quien permanecía estéril. Año tras año, Elcaná y su familia subían a Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos. En uno de esos viajes, el dolor de Ana alcanzó su punto máximo. Mientras Penina y sus hijos comían y bebían alegremente, Ana se apartó. Con el corazón desgarrado, se dirigió al templo. Allí, frente al tabernáculo, Ana derramó su alma ante Dios. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía de ellos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras suplicaba: «Oh Señor de los ejércitos, si tan solo te dignaras mirar la aflicción de tu sierva, si me dieras un hijo varón, yo lo entregaría a ti todos los días de su vida». El sacerdote Elí, sentado en una silla junto a la entrada del templo, observaba a Ana con curiosidad. Sus movimientos erráticos y su silencioso lamento lo llevaron a una conclusión errónea. «¿Hasta cuándo seguirás embriagándote?», le reprochó. «Deja el vino». Ana, sorprendida y herida, respondió con voz temblorosa: «No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor». Conmovido por su sinceridad y su dolor, Elí cambió su tono. «Ve en paz», le dijo con suavidad, «y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Con estas palabras de bendición, Ana sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Regresó con su familia, comió, y su rostro ya no estaba triste. A la mañana siguiente, la familia se levantó temprano para adorar al Señor una vez más, antes de regresar a su hogar en Ramá. Y el Señor se acordó de Ana. Meses después, el llanto de un bebé rompió el silencio de la noche en Ramá. Ana, con lágrimas de alegría, sostenía en sus brazos al hijo que tanto había anhelado. «Samuel», susurró, «porque se lo pedí al Señor». Cuando llegó el momento de la peregrinación anual a Silo, Ana decidió quedarse en casa. «Esperaré hasta que el niño sea destetado», le dijo a Elcaná. «Entonces lo llevaré para que sea presentado ante el Señor y se quede allí para siempre». El tiempo pasó, y Samuel creció lo suficiente para ser destetado. Ana, fiel a su promesa, lo llevó al templo en Silo. Con el corazón lleno de emociones encontradas, se presentó ante Elí. «Oh, mi señor», dijo Ana, «yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo tanto, yo también lo dedico al Señor. Todos los días de su vida será dedicado al Señor». Y así, el pequeño Samuel quedó al cuidado de Elí en el templo del Señor. Ana regresó a casa con el corazón partido pero en paz, sabiendo que había cumplido su voto al Señor. Los años pasaron, y Samuel crecía en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Servía en el templo, aprendiendo los caminos del Señor bajo la tutela de Elí. Mientras tanto, los hijos de Elí, Ofni y Finís, se corrompían, despreciando las ofrendas al Señor y comportándose de manera impía. Una noche, cuando Samuel ya era un joven, algo extraordinario sucedió. El muchacho dormía en el templo del Señor, cerca del arca del pacto. De repente, una voz lo despertó: «Samuel, Samuel».
Creyendo que era Elí quien lo llamaba, Samuel corrió hacia el anciano sacerdote. «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?», preguntó. Pero Elí, confundido, respondió: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Esto sucedió 3 veces. Finalmente, Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho. «Ve y acuéstate», le dijo a Samuel, «y si te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel regresó a su lecho, y tal como Elí le había instruido, respondió al llamado del Señor. Esa noche, Dios le reveló a Samuel el juicio que vendría sobre la casa de Elí por la maldad de sus hijos. A la mañana siguiente, temeroso de contar la visión a Elí, Samuel fue interrogado por el anciano sacerdote. Con temor y temblor, el joven relató todo lo que el Señor le había dicho. Elí, resignado, respondió: «Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca». A partir de ese momento, la palabra de Samuel llegó a todo Israel. El Señor siguió apareciéndose en Silo y revelando su palabra a través de su joven profeta. Los años pasaron, y Samuel se convirtió en juez de Israel. Viajaba en un circuito anual, impartiendo justicia en Betel, Gilgal y Mispa, antes de regresar a su hogar en Ramá. Bajo su liderazgo, Israel experimentó un periodo de paz y renovación espiritual. Sin embargo, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos, Joel y Abías, como jueces en Beerseba. Pero ellos no siguieron los caminos de su padre. Se dejaron llevar por la avaricia, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Descontentos con esta situación, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a ver a Samuel en Ramá. «Tú ya eres viejo», le dijeron, «y tus hijos no siguen tus caminos. Nombra ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones». Esta petición desagradó a Samuel. En su angustia oró al Señor, y el Señor le respondió: «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». Con el corazón apesadumbrado, Samuel advirtió al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey. Les habló de los deberes, los impuestos y las exigencias que un monarca impondría. Pero el pueblo insistió: «No importa lo que digas, queremos que un rey nos gobierne. Así seremos como las demás naciones, con un rey que nos gobierne y que salga al frente de nosotros para luchar en nuestras batallas». Siguiendo las instrucciones del Señor, Samuel accedió a la petición del pueblo. Poco después, un joven alto y apuesto, llamado Saúl, de la tribu de Benjamín, llegó a Ramá buscando las asnas perdidas de su padre. El Señor le reveló a Samuel que este era el hombre que reinaría sobre Israel. Samuel recibió a Saúl con honores, lo ungió en privado y luego lo presentó al pueblo en Mispa. Allí, ante todo Israel, Saúl fue proclamado rey. Al principio, Saúl gobernó con humildad y valor, liderando a Israel en victorias contra sus enemigos. Pero con el tiempo, la arrogancia y la desobediencia comenzaron a manifestarse en su corazón. En una ocasión, antes de una batalla contra los filisteos, Saúl debía esperar a que Samuel llegara para ofrecer sacrificios, pero impaciente y temeroso de que sus tropas se dispersaran, Saúl tomó el asunto en sus propias manos y ofreció él mismo el holocausto. Cuando Samuel llegó y vio lo que Saúl había hecho, le dijo con pesar: «Has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te había ordenado. Ahora el Señor no afirmará tu reino sobre Israel». Este fue el comienzo del fin para Saúl. En otra ocasión, desobedeció la orden de Dios de destruir completamente a los amalecitas, perdonando la vida del rey Agag y conservando lo mejor del ganado. Cuando Samuel confrontó a Saúl, el rey trató de justificarse, diciendo que había reservado lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Samuel, profundamente entristecido, pronunció estas palabras que resonarían a través de los siglos: «Se complace el Señor, tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasa de los carneros». Por esta desobediencia, el Señor rechazó a Saúl como rey. Samuel,
Con el corazón quebrantado regresó a Ramá, pero el Señor le tenía un nuevo encargo. En la pequeña ciudad de Belén vivía un hombre llamado Isaí, con 8 hijos. El Señor envió a Samuel a ungir a uno de ellos como el nuevo rey de Israel. Llegando a la casa de Isaí, Samuel vio a Eliab, el hijo mayor, y pensó que era el elegido por su apariencia imponente. Pero el Señor le dijo: «No mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado». El Señor no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel, pero el Señor no eligió a ninguno de ellos. Finalmente, Samuel preguntó: «¿Son estos todos tus hijos?». Isaí respondió: «Aún queda el más joven, que está cuidando las ovejas». Mandaron llamar a David, y cuando llegó, el Señor dijo a Samuel: «Levántate y úngele, porque este es». Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Mientras tanto, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Por una ironía del destino, fue el joven David quien fue llamado a la corte para tocar el arpa y calmar los ataques de Saúl. Los años pasaron, y la rivalidad entre Saúl y David creció. Samuel, en sus últimos días, se convirtió en el protector y mentor de David, ofreciéndole refugio cuando huía de la ira de Saúl. Finalmente, llegó el momento en que Samuel, anciano y lleno de días, cerró sus ojos por última vez. Todo Israel se reunió para lamentar su muerte. Lo enterraron en Ramá, su ciudad natal, con gran llanto y honores. Pero incluso después de su muerte, la influencia de Samuel persistió. Cuando Saúl, desesperado ante la amenaza filistea y abandonado por Dios, buscó la guía de una bruja en Endor, fue el espíritu de Samuel quien apareció para pronunciar el juicio final sobre el rey desobediente. El legado de Samuel perduró en la historia de Israel. Profeta, juez, consejero de reyes, fue un puente entre la era de los jueces y la monarquía. Su vida fue un testimonio de obediencia a Dios, de justicia y de fidelidad. Hoy, el ejemplo de Samuel nos recuerda la importancia de escuchar la voz de Dios, obedecer con humildad y servir con entrega total. Su vida nos inspira a buscar la justicia y la rectitud en todas nuestras acciones, confiando en la dirección divina para guiar nuestros pasos. Y así la historia de Samuel, el niño nacido de una oración, el profeta que escuchó la voz de Dios, el juez que guió a Israel, llegó a su fin, pero su influencia continuaría moldeando el destino de la nación por generaciones venideras. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.